Bendiciones, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga en esta hermosa mañana. Muchas gracias que nos permite el Señor, ¿verdad?, poder recibir una palabra de bendición en este día, de tal manera que podamos venir a los pies del Señor y decirle: Padre, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque nos permites poder tocar tu corazón, poder estar delante de la presencia de Dios, poder, querido hermano, llenarnos cada día de su presencia, podernos cada día, hermano, podernos llenarnos cada día más de lo que Dios quiere hacer con nosotros y tener la satisfacción de que estamos haciendo lo correcto para agradar al Señor. Esto es hermoso, pero cada día tenemos que aprender que a Dios, hermano, se le agrada de una manera especial. Agradar a Dios, hermano, es hacer las cosas como Él manda. Agradar a Dios, hermano, tiene que ver realmente con el propósito divino. Dios mandó, hermano, que el pueblo de Dios se consagrara para que le vaya bien donde quiera que vaya. Que todo lo que hiciera, hermano, les iba a salir bien. Iban a ser prosperados, iban a ser bendecidos. Pero desafortunadamente estamos en un tiempo donde la mentira y el engaño, hermano, llegó tiene tanto poder y tanto influencia, hermano, sobre la vida del creyente, que ha confundido una de las cosas que quiso hacer el diablo y que está haciendo el diablo, que el Señor lo reprenda, hermano, en este tiempo, es tratando de comparar a Dios, tratando también Él de compararse con Dios, que Él también prospera, que Él también ayuda, que Él también es bueno. Pero Dios lo reprenda, hermano, de nuestras vidas y al creer que podemos recibir alguna dádiva de Él. Es importante que entendamos que en este caminar, nosotros como hijos de Dios debemos de depender completamente de nuestro Señor. Leyendo un poquito, pidiéndole al Señor una palabra de bendición en este día, pidiéndole a Dios que nos guíe con una porción de su palabra y entendamos, hermanos, que estamos en tiempos tan delicados, tan ataques a la fe, en toda manifestación de engaño, hermanos, que mucho creyente ha dejado de poner en primer lugar a Dios. Hermano, ha dejado de ser Dios su prioridad en su vida. Estamos viviendo tiempos donde el creyente, hermano, hoy en día las cosas ya no son puras. Ahora, hermano, no sé por qué al creyente le gusta, hermano, que las cosas vayan mezcladas. Por eso este tema le he puesto hoy, hermano, los dioses de oro, la mezcla de las cosas de Dios con lo mundano. Los dioses de oro. Estamos viviendo tiempos donde hoy el creyente, hermano, todas las cosas, vuelvo a repetirle, ya no son puras. Y tampoco se preocupa, hermano, por purificarlas, por entender el propósito de lo que quiere Dios, hermano. Ahora el creyente ya no busca una sana doctrina, ya no busca una buena palabra, solamente busca escuchar un mensaje que les endulce el oído, que todo que tenga que ver con satisfacción personal, que les hablen bonito, que les digan que todo está bien, que les digan que Dios los ama. A pesar de todo, Dios los ama. Sin embargo, así es. Pero Dios tiene que corregir primeramente el pecado. Dios nunca dejará de amarnos. Somos nosotros, por eso dice: ¿quién nos separará de Cristo? El amor de Cristo. La Escritura nos enseña del amor de Dios. Lo que nos enseñan Romanos, hermanos, es el amor de Dios sobre nosotros, no el amor de nosotros hacia Dios. Eso quiere decir que el amor de Dios siempre va a permanecer por siempre, hermano. El amor de Dios siempre va hasta el final. Pero ¿será que nosotros, hermano, va a permanecer nuestro amor por Él todos los días de nuestra vida? ¿O seguiremos pensando que el amor de Dios, hermano, es solamente decirlo de boca? Fíjese que una de las cosas que yo veo, hermano, que hizo Israel, una de las cosas que hizo Israel
fue edificar becerros de oro. Fue, hermano, edificar dioses de oro. Dice en el libro de Éxodo 32, versículo 1: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, se hicieron dioses de oro. Fíjese, hermano, que esos dioses de oro, buscando un poquito, revisando un poquito historia, revisando un poquito, hermano, dice que tenía que ver con el oro y tenía que ver con el sol. Usted sabe que cuando edificaron el becerro, ellos lo hicieron de todos los instrumentos, de todas las alhajas que tenían, hermano, porque lo hicieron de oro. Pero otra de las cosas que brillaban, ellos se fijaban mucho en el dios sol, porque era algo que brillaba mucho. El oro era algo que brillaba, o sea, algo, dos cosas que brillan y que edificaron. Por eso el domingo está edificado al dios Horus, al dios sol. El domingo eso significa dedicado al Señor Dios Sol. Y otra de las cosas, hermano, era que todo lo edificaban por medio del oro. Por eso el Señor le dice, no dice Dios, no dice Dios de oro, dice dioses de oro. ¿Por qué? Porque muchas veces hicieron ellos, no, el becerro que hicieron ellos, hermano, no fue uno. Hicieron muchos en la tribu de Dan, hicieron muchos becerros de oro. Otras tribus también, como la tierra de Benjamín, también hicieron, hermano, y también hicieron becerros de oro. Muchos de las tribus, hermanos, hicieron becerros de oro. Todo lo hacían, hermano, de tal manera que ellos le alababan, le atribuían ciertas cosas en su vida, hermano, que la asemejaban a Dios. ¿Sabe cuál es el problema de hoy el creyente hoy en día? Que todo lo está relacionando con Dios. Y déjeme decirle que es un peligro. Ahorita le voy a decir por qué es un peligro relacionar o semejar o hacer semejanza, que las cosas que Dios nos da, atribuirles que Él las da. Por eso dice, hermano, que ellos cometieron un gran error, cometieron un gran pecado, que se hicieron becerros de oro. El oro representa las riquezas, pero el sol representa la fortuna. Dice que tenía que ver con esencia de humanidad. La palabra el sol significa lo mágico, lo que impresiona. Fíjese, dice que el sol significa lo mágico. Ahorita vamos a entender por qué dice lo mágico. Dice que era un puente extendido entre Dios y los hombres. Los mágicos declaraban que todo lo que tocaras parecía como si fuera una varita mágica. Así, ¡bah! Yo declaro, yo decreto, yo creo. Y eso es como una varita mágica. Varita mágica es decir, y esto lo es bíblico esta palabra, una vara mágica. ¿De dónde? Fíjese que ahorita me asoma a mí que la vara mágica, eso que usan los magos, era considerado un dios llamado Sol. Porque dice aquí que la traducción del sol significa a lo mágico. Y las mismas traducciones dice que era una varita mágica. Los magos, los adivinos, los hechiceros usan esa varita mágica para declarar algo y al instante aparece. Al instante aparece todo lo que ellos declaran, al instante aparece. Pues así hay mucho cristiano brujo, hechicero. Así hay mucho cristiano, hermano, que todo cree que lo que tiene en la mano es una varita mágica, que todo lo que dice va a aparecer. Y aunque la escritura dice que sí aparece. La escritura dice que sí aparece. Hay cristianos entonces que tienen varitas mágicas en sus manos. Dioses que también significan que se sumergieron. Dice que significan dioses y también significa cuentos, significan fábulas. También significa mitos. Eso significa también dioses. Significa, hermano, cuentos, significan fábulas, significan mitos.
porque simplemente se menciona, pero no se puede evidenciar. Son mitos, son cuentos, son leyendas. Por eso el Señor dijo que no entremos en los cuentos, en las fábulas. ¿Por qué? En los mitos. ¿Por qué? Porque estaban refiriéndose a los dioses que existieron, pero que no significan nada. El oro, hermano, era un símbolo de lo sagrado, que representaba lo sobrenatural. El oro era un símbolo de lo sagrado y es representado en lo sobrenatural. Pero también el oro, la palabra oro también significa el que resplandece, y representaba, hermano, era representado con el sol. Tenían una misma similitud el oro con el sol, porque eran algo que brillaba. Por eso, hermano, la corona de los reyes se hacía de oro, porque se simbolizaba, hermano, simbolizaba la corona de los reyes, que su corona tenía que ser de oro, hermano, porque simboliza la energía, significaba el poder, significa lo que desciende del sol, que lo hacía brillar, hermano, que de tal manera que lo hacía soberano, que algo que se veía resplandecía en la cabeza. Por eso usted ve que en el catolicismo ponían detrás de la cabeza, que dice que un aro, pero era un sol. Era un sol que cubría la cabeza de todos los santos que ponían ellos. En todas las imágenes que ponen en todos los santos aparece un círculo detrás de la cabeza, porque lo representan a ese santo, a ese hombre lo representan como algo soberano, algo poderoso. En lugar de poner una corona, hermano, lo representaban con ese sol. ¿Por qué? Porque simbolizaba la comunión, la unión dentro de lo humano y lo divino. Eso está interesante. Y mucho creyente así hoy tiene coronas que simbolizan la energía, simboliza el poder. Se creen soberanos, se creen dueños del mundo, como dice la Escritura. Que tienen una varita mágica que a todo lo que declaran, ¡bum!, se hace una realidad. Se hace una realidad. Hemos enseñado muchas veces que aún lo falso se va a hacer una realidad. Pero lo que no se va a hacer una realidad fue la palabra que Dios no habló. ¿Cuál es la palabra que Dios no habló? La transformación y el cambio para aquel que no busca y se consagra su vida para Dios. Por eso, hermanos, veo yo en Mateo 16, si algo que estaba prohibido era edificarse becerros, era edificarse, hacer cosas mezcladas. Dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que guardaréis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Aún hoy el evangelio, hermano, hoy en día el evangelio tiene mezcla. Ha mezclado entonces, hermano, un mensaje humano con mensaje de Dios. Hoy parece ser que todo tiene un doble sentido. Han dejado hoy la palabra de Dios, hoy el evangelio en la boca de algunos, porque la palabra de Dios nunca va a ser adulterada, pero en la boca de algunos sí. Va a dejar de ser puro. Por eso la Escritura dice que para el puro todas las cosas le son puras, pero para el corrompido, hermano, todas las cosas son corruptas. Nada le es puro, nada le es santo, nada le es limpio, nada le es correcto. No, para él no hay nada santo, no hay nada puro, no hay nada consagrado. Para ellos no existe. Y más si piensan que en este tiempo, hermano, no se puede hacer. Pero la misma Escritura nos enseña que lo más santo y lo más puro es en medio de la corrupción, en medio de toda perversión, en medio de todo aquello de lo sucio. Por eso, hermano, la iglesia de Cristo, la iglesia santa, la iglesia pura, la iglesia sin mancha, va a surgir en un mundo corrupto, en un mundo de pecado, en un mundo, por eso tiene que caminar en la inmundicia. ¿Para qué? Pero sin mezclar sus vestiduras, sin manchar sus vestiduras. Entonces sí se puede ser santo en un mundo corrupto, en un mundo lleno de pecado.
La iglesia camina sin mancha, sin arruga en el mundo como tal. En una generación, dice la Escritura, perversa, en una generación adúltera, en una generación infiel. Sí se puede entonces. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Que la iglesia va a surgir. Una iglesia santa en medio de lo que donde no hay nada limpio. Ese es el reto. De pasar por lo sucio sin mancharse. Por eso Dios nada más le lavó. El Cristo nada más le lavó los pies. Por eso el Señor dijo que el que esté limpio no necesita bañarse, solo necesita limpiarse los pies, pero sin manchar las vestiduras. Hoy, hermano, el evangelio está siendo mezclado. El hombre, hermano, del principio ha buscado comparar, desde el principio ha buscado comparar a Dios con todo lo que ve, con todo lo que cree, como lo hicieron los filisteos, hermanos, con Dagón. Dice, hermano, que metieron, 1 Samuel 5:1, dice que metieron a Dagón. Metieron a Dagón, hermano, dentro del arca del pacto. Metieron el arca dentro del pacto. Hermano, donde estaba el arca del pacto, metieron a Dagón. Dagón lo pusieron, hermano, es el hombre que mezcla su vida. El hombre que mezcla su vida con el mundo. Tiene una doble finalidad. Gente cristiana que mezcla su vida con el mundo, con Dios, y no se puede vivir así. Dice, hermano, que estamos en un tiempo tan corrupto que mezclan. Hoy la gente está buscando un mensaje de prosperidad, un mensaje de beneficio, un mensaje que le dé por su lado, un mensaje que les haga oír mentiras, un mensaje, hermano, que vaya de acuerdo a sus necesidades. Porque buscan un mensaje mezclado, no un mensaje puro, hermano, no un mensaje sin levadura, un mensaje, hermano, que ya no buscan ni claman que Dios me hable. Ahorita que Dios quieren oír, no es lo mismo lo que tú quieres oír o lo que debemos oír, no es lo mismo. Dios va a hablarnos de lo que debemos oír, no lo que tú quieres oír o lo que queremos oír. Pero cuando el hombre quiere que Dios le hable, que le oculte su vida, es un mensaje que le oculte la verdad. El hombre del hermano desde el principio. Por eso, hermano, y segundo, hermano, es que busca que cuando esté en la presencia de Dios, hermano, busque la presencia de Dios en su vida. Se ha mezclado humanidad con lo santo, con una divinidad, como quería hacer la serpiente, como engañó la serpiente en el huerto a Eva, que siendo humanos, con una mentalidad humana, tengan una naturaleza divina. Por eso el Señor nos enseña en el bautismo, hermano, que le demos muerte a la carne, para que vivamos en el Espíritu. Por eso también nos dice en Romanos, dice que los que andan en la carne no pueden agradar a Dios, hermano. Por eso le dice en el Éxodo 32, 34, versículo 12, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde vas a entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribarás sus altares y quebrarás sus estatuas y cortaré sus imágenes de acera. Vean lo que dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por lo tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de dioses de ellos. No te harás fundición, dice Arán, no te harás dioses de fundición. La fiesta de los panes sin levadura guardarás 7 días, comerás pan sin levadura, porque te he mandado en el tiempo señalado en el mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Pero aquí hay algo interesante, hermano, lo que está diciendo aquí la bendita palabra. Aquí está diciendo algo interesante, hermano, que para los hijos de Israel, para el pueblo de Dios, estaba prohibido ante los ojos de Dios hacer un tipo de alianza o de mezcla con todo hombre, con todo creyente.
que su Dios no fuera el Dios vivo. Estaba prohibido que se mezclaran. Por eso dice, hermano, dice que es Dios celoso. El celoso significa ira, significa irritarlo, significa molesto. Dice el cual el enojo, la ira de Dios vendría sobre ellos. Por eso dice que era un Dios celoso. Celoso significa lleno de ira. O sea, lleno de ira, hermano, que iba a enviar una ira, una consecuencia a la vida del creyente. De tal manera que dice, no te mezclarás, por lo tanto no harás alianzas. Y cuida a tus hijos, dice. Cuida a tus hijos, que no se mezclen con los hijos de ellos. Qué triste es. A mí me da, de verdad, hermano, perdónenme la expresión, me da mucho coraje, de verdad, que un padre le eche a perder la vida a sus hijos. Porque esos hijos sufren mucho. He visto mucho hijo, mucho joven que estuvieron pequeños. Y los padres, por dedicarse al mundo, dedicarse a otras cosas, les arruinaron la vida. Allá andan los pobres, hermano, fuera de los propósitos de Dios. Allá andan los pobres hombres, hermano, y haciendo su vida como quieren. No tienen una preparación, no tienen una vida, andan descarriados en su vida. ¿Por qué? Porque esa fue la consecuencia. Así les pagó Dios. Así le pagó Dios a aquellos padres que dejaron que a sus hijos, por no tener ellos compromiso con Dios, hermano, los hijos sufrieron porque les dieron el ejemplo. Estaba prohibido, hermano. Esto quiere decir que está prohibido comparar a Dios con los ídolos. Está prohibido comparar a Dios con las cosas mundanas. Está prohibido comparar a Dios con el dinero. ¿Cómo se puede decir? Pero es que yo no lo comparo. Sí. ¿Sabe cómo se compara esto? Cuando dice el creyente, cuando dice el hombre, Dios me ha bendecido, mira cómo Dios me ha dado cosas. Y dice, hermano, cuando el hombre compara hacia Dios, cuando el hombre no busca a Dios. Cuando los días de culto, usted se dedica a buscar más el dinero. Cuando el hombre se dedica a buscar más otras satisfacciones que a Dios. Y dice, mira cuánto gané. Mira cuánto Dios me dio, gracias Dios. Ese día Dios no te dio ese dinero. Estás comparando. A eso se le llama comparar a Dios con las riquezas. A eso significa comparar. Ese es tu Dios que te sacó de ese día. Ese es tu Dios que te sacó de hambre. Ese es tu Dios que te sacó, hermano, de un negocio. Es un negocio. Ese es tu Dios que te sacó. Por eso estaba prohibido comparar a Dios con cualquier objeto, con cualquier cosa que no fuera a Él en su presencia. O tomando a sus hijas, fornicando en pos de Dios para formar, dice, para fornicar también a tus hijos. Hay que cuidar a nuestros hijos. No enseñarles el amor al dinero, sino enseñarles el amor de Dios. ¿Por qué le voy a decir esto, hermano? Porque esto que estoy diciendo me gustó mucho. Por eso al Señor le digo al final en el versículo 18, la fiesta de los panes sin levaduras guardarás. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Manda a celebrar. El Señor nos mandó a celebrar la paz, o sea, que nuestra vida, hermano, sea sin mezclas. Una falsa doctrina, una falsa enseñanza hará que el hombre edifique un ídolo y lo adore. Que es peligroso, hermano, edificar un becerro de oro que tenga imagen, que lo comparen con Dios. Es por eso, hermano, que no les interesa en absoluto tener solo a Dios, hermano. Pero ponen de pretexto a Dios, usan el lenguaje de Dios. Por eso las iglesias que mencionan mucho la prosperidad, mencionan mucho, hermano, que te va a ir bien y todo es condicionado. Si tú siembras te va a dar tanto. Eso no es bíblico. Eso se llama idolatría. Un mensaje mezclado, un mensaje puesto los ojos en el dinero, puesto los ojos en la prosperidad. Pero pastor, pero si se cumplió lo que le pedí, sí, porque es una varita mágica. Ahorita le voy a explicar por qué significa el Dios Sol, por qué significa lo mágico.
porque dice que era como una varita mágica, que todo lo que decían, declaraban y decretaban, ¡bum!, se convertía en realidad. Ahorita les voy a explicar por qué dice eso. ¿Por qué dice que era una varita mágica? Porque dice, tú siembras 100 y vas a recibir 1000. Tú vas, mira que ellos recibían, hermano, dice el Señor, le digo, miren, no vayan a celebrar, cuiden que la doctrina y la enseñanza que ustedes tengan no vaya a tener mezclas. Es lo que el Señor le advertía a los apóstoles, que en su lenguaje no vaya a haber un mensaje que llevara una mezcla. Por eso en la predicación, en la enseñanza, nos enseña, hermano, que tengamos mucho cuidado nosotros. ¿Con quién? Con el trigo y la cizaña. Un falso mensaje. Entonces, hermano, a Dios no lo podemos poner en segundo lugar. Dios tiene que ser el centro de nuestra atención, de nuestra vida. Por eso en el libro de Éxodo, en el versículo 29, entonces Moisés dijo hoy, os habéis consagrado a Jehová. A Jehová pues cada uno se ha consagrado, dice, en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre nosotros. Ay, hermano, esto está rico que voy a decirles. Grábeselo en su cabeza, que Dios le abra el entendimiento. Mira, hermano, hay quienes piensan que consagrarse a Dios no prospera. No nos prospera Dios en los terrenos. ¿Sabe que la Escritura dice aquí que hay quienes piensan? Acá dice, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Oh, Dios mío, la consagración trae prosperidad. La consagración no empobrece. La consagración no nos hace, hermano, mendigar un plato de pan. La consagración no nos hace andar prestando dinero. La consagración, hermano, no nos hace andar buscando trabajo. La consagración, mi querido hermano, pueblo de Dios, nos hace prosperar, nos hace que nos vaya bien. No es que sea una fuente de ganancia, como dice la bendita palabra, como muchos así lo tienen, sino que no nos falta nada. A la gente que edifica el becerro de oro, significa la gente avariciosa. La gente, hermano, que todo quiera, anhele de más. ¿Saben por qué dice esto, hermano? Porque las cosas de Dios no les satisfacción su vida, no fue un deleite, y tienen que estar buscando en su corazón otra forma de reemplazar la delicia de la palabra, otra forma de reemplazar la delicia de su presencia, de reemplazar la delicia de estar con Él. Y por eso, hermanos, se fueron tras los dioses, porque los dioses les daban la satisfacción, hermano, y les dio una varita mágica en el cual todo lo que declaraban, todo lo que decían y todo lo que prometían se les cumplía, porque era como una varita mágica en su boca. Claro que, hermano, que si el hombre se apartara de Dios, el hombre que se aparta para Dios, hermano, no le va a faltar nada. Mira, usted puede ver Noé, Abraham, David, Salomón, Pablo, los apóstoles, nunca fueron pobres. Nunca fueron pobres. El caso de Abraham, el padre de la fe, fue uno de los más ricos en ese entonces. Mira el caso de Salomón, un hombre rico, próspero. Ninguno de los apóstoles eran pobres. Nada más para pertenecer al Sanedrín tenían que ser gente próspera de dinero. Tenían que ser los más ricos. Y esa gente que dice, es que mi Señor Jesús andaba en sandalia, era pobre. No, es que Él se nos dio la riqueza para hacernos pobres. Me dije, mi Señor Jesús no era pobre. No era pobre. ¿No se han puesto a pensar a ustedes, hermanos, que dónde quedó todo el oro que llevaban esos reyes? Y la Escritura no dice, hermano, que esos que eran bolsitas, sino que dice que por qué se turbó Israel al ver pasar las caravanas que llevaban ellos, incienso, mirra y oro, porque era mucha. Una cosa es no depender del dinero, y otra cosa es
depender del dinero. Porque el que tiene debe de hacer como el que no lo tiene. Pero si solo aquel que piensa en el dinero, su mente está empobrecida. Por eso el rico no se preocupa qué va a comer. El rico no se preocupa, hermano, cómo le va a ir. Porque él descansa y confía en lo que ha hecho. Por esa razón, hermano, la consagración. Ellos consagraron su vida al Señor. ¿Saben por qué, hermano? Porque la consagración trae bendición. Qué tremendo aquel que usted ve el caso de aquella mujer, hermano, aquella mujer que estaba ahí en 2 de Reyes 4:1, cuando fue Eliseo y se encontró aquella mujer endeudada. Estaban sus hijos, hermano, su esposo tenía un esposo que había muerto. Ese hombre habían dejado endeudada a su mujer y a sus hijos. ¿Sabe qué tenían en esa casa? Tenían unción, tenían vino. Tenían aceite. Y sabe que ella fuera pobre, hermano. Se había endeudado porque no había puesto por obra esa unción. No había consagrado su vida. Ese hombre que murió, no había dejado una consagración a su esposa y a sus hijos. Tuvo que venir un siervo y decirles que tienen en casa. Tenemos unción, Dios nos apartó, somos hijos de Dios. Entonces ustedes están apartados de Dios, están llamados a la consagración. ¿Y qué es lo que los invitó Eliseo? A buscar cada día más y más y más la consagración. Que sus vidas, sus vasijas se llenaran del aceite, se llenaran de la consagración en su vida. Y cada vez que se consagraban en su vida, hermano, ellos empezaban a prosperar, empezaban a salir de sus deudas, le empezaban a ir bien. Los hijos no tenían eso, hermano, que le falta ropa, que le falta esto, que le falta lo otro. Ya no tenían eso. ¿Por qué? Porque la unción prospera, la consagración prospera al creyente que se aferra en Dios. La consagración y la unción, hermano, tiene que ver con la imagen. Tiene que ver con la imagen. Por eso hay un peligro de no consagrarse a Dios. Hay un peligro, hermano, de no consagrarse a Dios. ¿Sabe que, hermano, que el que no se consagra a Dios terminará haciendo un becerro de oro? El hombre que no se consagra a Dios, ni a sus hijos, ni a su familia, los va a llevar a la pobreza. Porque pobreza no significa, hermano, no tener nada. Al contrario, en Apocalipsis habla, hermano, que pobreza es tenerlo todo sin tener a Dios. Pobreza es no tener nada. Pobreza es tenerlo todo sin tener a Dios, porque el que no tiene a Dios no tiene nada. Y vea lo que dice en Apocalipsis 3, versículo 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto te aconsejo que de mí compres refinado, dice, en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. ¿Por qué, hermano? Este hombre decía: soy rico, estoy bien prosperado, me va bien. Pero delante de los ojos de Dios era el más pobre. Entonces quiere decir que cuando se habla de pobreza, no significa que usted te ande ahí buscando que te va a ir bien, hermano. A la gente le va a ir bien. Van a lograr sus éxitos, van a lograr sus metas. Y dirán: mira cómo Dios me prosperó, miran cómo Dios me dio esto. Y estaba equivocado el pastor, está equivocado ese mensaje. Sí prospera Dios. Mira, porque yo le eché ganas y le pedí a Dios y Dios me lo dio. Le pedí esto y Dios me lo dio. Es cierto. Pero acá dice algo, que sin consagración no hay prosperidad. ¿No será que lo que edificaron era un becerro de oro? Eran dioses de oro. Eran dioses de oro, hermano, que usaban la varita mágica, lo mágico, para declarar: yo declaro esto, voy a hacer esto, y boom, y sí sucedía. Voy a pedir esto, y boom, y sí, es que yo se lo pedí a Dios y Dios me lo dio, hermano. Y estaban declarando con la varita mágica, con la varita mágica, con la varita mágica.
Dice que allí ya no estaban aplicando la sana doctrina, estaban aplicando una doctrina de cuentos, una doctrina de fábulas, una doctrina de mitos, porque solamente los cuentos y las fábulas y los mitos se aplican a los dioses, a las leyendas, a las cosas que alguna vez existieron. Pero nuestro Dios nunca ha dejado de existir. Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Ellos dejaron de existir, pero nuestro Dios permanece para siempre. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, querido hermano. Usted ve que en la casa de Obed-edom, hermano, cuando llevaron el arca, dice en 2 Samuel 6:11, dice, hermano, que esa casa de Obed-edom era prosperada. 3 meses mientras tuvo el arca de ahí fue prosperada. ¿Por qué la consagración prospera, hermano? ¿No se ha dado cuenta usted eso? Consagración para el Dios vivo. Bienes y riquezas, fortunas, ante los becerros o ante los dioses de oro. ¿Y sabe quién daba más? ¿Quién más prosperó? Fue Dios. Pues que a los que tenían no les sirvió de nada. Por eso así estaremos en este tiempo poniéndolo a celo a Dios, por mezclar lo santo con lo mundano. Dice, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado. Yo subiré ahora a Jehová. Quizás le aplacare el acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues que este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Se hicieron dioses de oro. Gran consecuencias, gran error que ellos cometieron. Dicen que perdones ahora a su pueblo tu pecado y no raeré. Dice, y raeré ahora de tu libro, dice, que me has escrito. Raeme, o sea, borra mi nombre, le dice Moisés. Borra mi nombre de este gran pecado que han cometido tus hijos. Y el Señor le respondió en el libro, ahí en el 33. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este borraré yo de mi libro. ¿Sabe qué consecuencia hay de no consagrarse a Dios? Por eso ese fue el causa de Saúl. ¿Por qué Saúl perdió su primogenitura? ¿Por qué cambió un plato de comida? ¿Por qué vendió su primogenitura por un plato de lenteja? Porque lentejas representa la consagración. Hermano, la primogenitura, representa esa consagración. Prefirió los deleites. Para él no era importante la consagración, para él no era importante la santidad, para él no tenía prioridad en su vida realmente apartarse para Dios. Él seguía en su mundo divirtiéndose, deleitándose y dándole gracias a Dios todo el mundo, que no le pasó nada. Por eso el Señor les advierte aquí que los iba a borrar del libro de los salvos. Sus nombres iban a ser borrados. Por cuanto compararon a Dios con Mamón, el dios del dinero. Por cuanto compararon a Dios, inclusive mucha gente lo quiere comparar con el diablo. Que el Señor lo reprenda. Mucha gente compara a Dios con el mundo. Mucha gente compara a Dios con las cosas del mundo. Mucha gente compara a Dios, al hombre, con Dios. Por eso le dice: ve ahora a este pueblo a donde te digo, y que mi ángel irá delante de ti, pero en un día que yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Oh, hermano, qué tan malo está el liderazgo hoy. Dios nos ayude, querido hermano. Dios nos ayude, por favor. Yo estaré orando por ustedes y ustedes por nosotros. Qué tan mal está el liderazgo hoy. ¿Qué tan mal está el liderazgo en las casas? ¿Qué tan mal está el liderazgo en las congregaciones? De los ministros que enseñan que Dios tiene forma de dinero, que Dios tiene forma de material, que Dios tiene forma de prosperidad. No, Dios tiene forma de consagración, porque el ídolo se parece a aquel que lo formó, y la consagración nos hace parecernos cada día más a Él.
Pero los que edifican el dinero, los que edifican lo terrenal, se parecen más cada día más a sus ídolos. Por eso dice que son semejantes a ellos. Pero la consagración nos hace parecernos a Él. Por eso el Señor dijo, hermano, en Éxodo 13:1 dice, Jehová dijo a Moisés, conságrame a todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así será de los hombres como de animales, dice, mío es. ¿Sabe qué es lo que estaba diciendo? Y luego le dice al Señor, dice Moisés, digo al pueblo, trae memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa, pues ahora has sacado aquí con mano fuerte, por lo tanto no comeréis nada leudado, no vayan a mezclar nada, porque ustedes son un pueblo consagrado, porque ustedes son apartados para Dios. Usted recibió a Cristo como su Salvador, usted está consagrado, usted está apartado. No semeje nada del mundo con Dios, ni ande en el mundo, porque a Dios no se le puede compararle. Es un celo es un peligro comparar a Dios con el mundo, con el dinero, con las cosas vanas, porque nosotros dependemos de Él, porque nos parecemos más en Él. Por eso le digo al Señor más abajito en el 4, dice, 7 días comerás pan sin levadura y el séptimo día será fiesta para Jehová. Quiere decir que no hay ningún día de la semana donde nosotros podamos comparar a Dios, ni afanarnos, ni preocuparnos más, y darle gracias a Dios, al dinero, a todas las cosas para que nos vaya bien. Los consagrados cuidan mucho lo que reciben de enseñanza. Los consagrados cuidan mucho la doctrina, cuidan mucho su palabra. Cuidan mucho a sus hijos, cuidan mucho a su familia, que no vayan a recibir nada que les haga entender que es mejor lo de afuera que a Dios. Que no descuidaran. Un buen líder, hermano, ayuda a su familia que no descuide la consagración a Dios, que no se aparte de Dios. Pero un mal líder es aquel que quiere enseñar pan leudado, quiere enseñar una falsa doctrina, de mezclar que el mundo y Dios. Es que Dios, no, hermano. A ellos no les falta, a ellos no les faltan a las reuniones con Dios, a ellos no les falta la presencia de Dios, porque tienen un pacto con el Señor. Por eso le digo el 7, le dice, pero los 7 días que comerán los panes sin levadura, y no se verá, mire lo que dice, y no se verá los 7 días que no comas pan sin levadura, dice, no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Quiere decir, hermano, que Dios vigila nuestra casa, hermano, y voltea a ver, eso yo no te lo di, eso yo no te lo di, eso yo no te lo di. ¿Qué hace esto aquí? ¿Quién te lo dio eso? Porque Dios es celoso. Visita nuestras casas, dice, no se verá contigo nada leudado ni levadura. Y que digas esto, Dios me lo dio, permíteme, eso yo no te lo di. Es que Dios me dio un carro. ¿Cuándo se lo pediste? Y es que yo se lo pedí, Dios me dio un carro. Yo nunca te lo di, porque ese carro, si tú se lo hubieras dado a Dios, era para que te sirviera ahí a los cultos. Hay gente que dice, ore pastor, ore por mi carro, porque este carro yo se lo pedí para que yo no falte al culto, llegue temprano y ayude a otros, hermanos. Y de ahí no los volviste a ver. Agarraron sus vehículos, agarraron sus motos, agarraron cosas y no lo volvieron a ver. Sus vehículos lo agarraron para pasear y para alejarse cada día de Dios. Entonces dijeron, ese Dios, dijo el Señor, esa moto yo no te la di, ese carro yo no te lo di. Y ellos decían, no es que Dios me lo dio, que estaban haciendo, mezclando. Ese lenguaje es el que mezcla. En el manera de hablar estaban mezclando. Por eso dijo el Señor, no se verá contigo. Voy a estar pendiente de tus labios, de que no se vea contigo. Algo que te aparte de Dios no viene de Dios. Algo que te aleja de Dios no viene de Dios. Fue algo que Dios no te dio. Aunque tú lo mezcles doctrina, mezclas sana palabra, con tus palabras se llama mezcla, y eso a Dios le molesta. A eso Dios le enoja, a eso Dios lo irrita, y puede tener como consecuencia, hermano, aún borrar su nombre del libro. Y luego dice en el versículo 8, y lo contarás aquel día a tu hijo, diciéndole se hace esto con motivo de que Jehová hizo contigo cuando me sacó de Egipto. Hay
quienes enseñan a sus hijos a faltar a los cultos. Hay señores que enseñan a sus hijos a no buscar a Dios. Hay señores que enseñan a sus hijos que no es importante depender de Dios. Hay quienes alejan, muchos padres alejan a sus hijos de la presencia de Dios. No los consagran, no los meten, hermano, porque son unos pésimos líderes, hermano. Es lo que dice aquí, el liderazgo como Aarón, el sacerdocio como Aarón está terrible. Tanto en las iglesias como los ministros, los pastores, tenemos que cuidarnos de no enseñar una mezcla que le dirija al pueblo a poner los ojos en otras cosas más que en el Señor. No asisten a la iglesia, no los mandan, los papás mandan a los hijos, hermano. Y esto es una pesita que temprano, déjame decirte, papá, si usted manda a sus hijos a la iglesia y usted no asiste porque anda en otras cosas, déjeme decirle algo. Tarde que temprano esos niños no van a tardar, se van a volver como usted. Un pésimo testimonio, arrancándoles que se alejen de Dios. Por eso el mal testimonio lo que hace es una desobediencia. El mal testimonio lo que hace es estar luchando. Vente para acá, vente para acá. Aquí está mejor. Aquí está la buena vida. La enseñanza, una mala enseñanza puede hacer que los hijos terminen adorando a un becerro de oro. Eso lo podemos ver en Éxodo, que eso pasó. Mira, hermano, porque los hijos se parecen a los padres. Y si más cuando es carne, cuando son hijos de sangre, hermano, cuando son hijos de sangre, los hijos no tardarán en una iglesia si son como ellos, pues lo llevan en la sangre, hermano. Pero la consagración lo llevamos en nuestra vida, no en la sangre. Ten cuidado de no llevarlo en la sangre, pues el que lo lleva en la sangre es parecido a su padre, pero cuando lo llevamos por medio de la consagración, nos parecemos cada día más al Padre Celestial. Tus hijos a quién más se parecen, a ti se volverán como tú. Pero hermano, si tú llevas la consagración, nos pareceremos todos, tanto tú como tus hijos, al bendito Padre Celestial. Por eso dije, te haré una señal sobre tu mano y como memorial de tus ojos, para que no, dice que para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó de Egipto. Por lo tanto te guardarás este rito en su tiempo cada año. Hermano, dice que esta palabra estará en tu boca. ¿Quieres que prospere? ¿Quieres que te vaya bien? No solamente la consagración, la presencia de Dios, pero aquí también menciona, hermano, que el tener la palabra de fe. La palabra no es esa de que yo recibo, yo decreto, yo creo. Esa no es palabra de fe. La palabra de fe significa obediencia. Eso lo dice en Romanos 10:17. Que la fe entra por el oír el mensaje de Dios. Y eso se representa como obediencia. No decreto, yo creo, yo recibo y creo esa palabra y la tomo para mí y sin haber obediencia la palabra no se va a cumplir. Por eso dice, no te apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás con él, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, entonces todo te saldrá bien. La presencia, la consagración, la palabra, la obediencia, que significa una santidad en el Señor, hermano, hará prosperar a cualquier hombre que ande en ella, porque estos son los que son semejantes al Dios vivo, no aquellos que son semejantes al dinero, al hermano, a la idolatría, al mundo. Eso no es, esos son semejantes a su ídolo. Pero me impactó esta palabra, hermano. Dice Proverbios 17:8. Piedra preciosa es el soborno, para el que lo practica, donde quiera que se vuelve haya prosperidad. ¿Sabe qué es lo que dice aquí? En otra versión Dios habla hoy, dice, el que practica el soborno cree tener poderes mágicos. ¿Qué significa? ¿Qué significa entonces, hermano, los dioses de oro? Un poder mágico. El becerro de oro, ¿qué significa? Un poder mágico. Por eso dice que edificaron becerros de oro, o sea, dioses de oro. Y los dioses de oro eran riqueza, fama y fortuna.
El sol representaba, dijimos que es soberanía, poder, realeza. Dice, hermano, que ellos cuando declaraban, yo decreto, dice que tenían poderes mágicos en su boca. Y dice acá, el que practica el soborno cree tener poderes mágicos para alcanzar el éxito en todo lo que emprende. La versión del pueblo dice, a quien lo practica el soborno le parece un amuleto, a cualquier circunstancia obtiene éxito. A cualquier circunstancia obtiene éxito. Me va bien, me va bien, me va bien y me va bien. Sin Dios, ¿les va bien? Sí les va bien sin Dios. ¿Por qué? Porque su Dios no es el Dios. Dice que es un Dios, hermano. Dice que edificaron dioses de oro, que en su boca tenía una varita mágica. Proverbios 17:8 dice, el soborno le parece un encanto, lo que lo usa tiene éxito todo el tiempo, tiene éxito todo el tiempo. Proverbios en esta versión dice, el impío dice, toma sobornos del seno para pervertir la senda de la justicia. Oh, hermano, qué terrible está esto. Dice que, hermano, que todo lo que emprende le sale bien. Es como una vara. Es como un poder que tiene. El que practica el soborno cree tener poderes mágicos. Esto está interesante. Que dice, hermano, que se cree, dice, talismán es el soborno a los ojos de su dueño. Cualquiera que se vuelva prospera, le va bien. A donde quiera que vuelva se tiene buen éxito. Dice que le va bien. Eso está interesante. Dice que es un amuleto. Tienen su amuleto de buena suerte. ¿Cuál es su amuleto de buena suerte? Hermano, el amuleto de buena suerte significa el becerro de oro. El boleto de su buena suerte es no consagración. Todo aquel que no se consagra dice, oh, mira cómo me está yendo bien. Oh, hermano. Esta versión, dice la versión lenguaje actual, esta es la que dice, vea lo que dice, querido hermano. Dice, el que da dinero a otros para que le hagan favores, cree tener una varita mágica para conseguir todo lo que quiere. Cree tener una varita mágica. ¿Qué significa entonces becerro de oro? Una varita mágica que consigue todo lo que quiere. ¿Qué significa el becerro de oro? Una varita mágica que consigue todo lo que quiere. ¿Cómo lo hizo? Sobornando. ¿Qué es el soborno? Pervertir las sendas de la justicia. Y ve lo que dice, ya te voy terminando, querido hermano. ¿O quiere decir entonces que el que tuerce su caminar y no aplica la justicia, busca ser prosperado a toda costa como dé lugar, queriendo sobornar a Dios? ¿Cuánta gente no diezma? No llega a los cultos por no diezmar. Se gastan su dinero, no ofrendan. Pero dice, me va bien. Dice que quieren sobornar. ¿Qué es soborno, hermano? Sobornar significa recibir. Sobornar significa recibir algún don, alguna dádiva. Eso significa sobornar. Sobornar, eso significa don, significa presente, significa algo que Dios da. Sobornar es como decir, yo no tengo necesidad de diezmar y ofrendar de nada, porque mire, Dios me dio, Dios me usa, Dios me da, me va bien y yo le doy gracias a Dios, me va bien. Se olvidan de diezmar, se olvidan de apoyar, se olvidan, hermano, de todos.
Eso es soborno, recibir sin dar. Hermano, ¿qué recibieron? Sin consecuencias. Por eso, mira, ya terminan Deuteronomio 16, 19. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de persona, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da, para que te vaya bien. No sobornes a Dios. Que recibas diciendo que fue Él. Torciendo la palabra, torciendo el caminar, se llama soborno. Terminaron ciegos. ¿Qué peligro hay entonces de mezclar las cosas ajenas con las cosas de Dios? Porque las mezclas es una abominación delante de Dios. Debemos de revisar nuestro andar, de cómo estamos caminando, cómo estamos participando en lo ajeno, cómo estamos participando en las cosas de Dios, para que no se encienda la ira de Dios sobre nosotros. Adviertas una cierta advertencia del peligro de mezclar las cosas ajenas con las cosas de Dios. Dios es celoso, no comparte su gloria, su honra con nadie. Hermano, en ocasión, cuando tenían la gloria de Dios Todopoderoso, hermano, literalmente delante de Dios se volvían a adorar a dioses ajenos, teniendo la oportunidad de adorar al Dios vivo, al Dios grande y poderoso, que lo tenemos todos los días cuando lo buscamos. Aquel Dios que es vivo, hermano. ¿Cuál es la diferencia entre Dios, hermano, y los dioses? Que los dioses son mitos, son cuentos, son fábulas, pero el Dios verdadero es sido y será siempre, es real. Tenemos la oportunidad de adorar a aquel que es real y no a aquel que no camina, no habla, no nada. Por mezclarlos, por hacerles creer que lo que está afuera es semejante a Dios. No, lo único que es semejante a Dios es todo aquel que se consagra a Dios, no el que se consagra a su vida personal, ni el que se consagra al dinero, ni el que se consagra, hermano, al mundo, ni que se consagra a la familia, ni es que le da más prioridad a otras cosas menos que a Él. A eso se llama consagrar. Tenían un peligro, que pudiera ser que sus nombres pudieran ser borrados del libro de la vida. Tenían un sol en su vida, en su cabeza tenían un sol. Tenían una boca que todo declarar, la varita mágica estaba en sus labios. Y yo decreto, y yo juro, y yo digo, y amén, y lo voy a recibir. Aunque su caminar y aunque esté violando la ley de Dios, aunque le guste sabiendo que no es así como Dios prospera, no es a Dios como así bendice. A ellos no, y sí lo recibían, porque habían queriendo sobornar los dones, la gracia, la salvación. ¿Se acuerda usted de Simeón? Que cuando vio el poder del Espíritu Santo, quiso dar dinero a cambio de los dones. ¿Hacia dónde lo mandaron, hermano? ¿No es condenación? ¿Usted cree que con el dinero va a sobornar la salvación? ¿Usted cree que con el dinero va a sobornar por la presencia de Dios? ¿Usted cree que por el dinero va a sobornar una bendita palabra que nos fortalezca, que nos restaure, que nos limpie, que nos aparte para Dios? ¿Usted cree que con un dinero, con todas las cosas, le va a ir bien en la vida en cuanto a lo espiritual? ¿Usted cree que puede comprar el reino de Dios con dinero, con fama, con poder? ¿Usted cree que puede comprar la vida de Cristo? No, hermano. Eso es gratuito a cambio de la consagración. Los dioses de oro significaban entonces tener una varita mágica que todo lo que decían lo conseguía, fuera como fuera, lo conseguía.
sin importar su caminar, sin importar su dedicación a Dios, sacrificaban la palabra, sacrificaban la presencia, sacrificaban la consagración, sacrificaban lo santo. Por conseguir lo que querían. La consagración prospera. El apartarnos para Dios prospera. No mezcles lo santo con lo mundano, porque Dios haremos enojar a nuestro Señor. Lo santo con lo santo, por eso dice que al que es puro, todas las cosas le son puras. Que Dios bendiga esta mañana nuestras vidas, querido hermano. Que Dios nos dé siempre una buena enseñanza, una buena palabra que nos dirija siempre a lo santo, a lo consagrado, al temor, a la sabiduría. Y que no vaya mezclada con un intento de que puedes dividir tu vida. Que Dios bendiga tu vida. Si la palabra de Dios no nos consagra, no nos aparta para Él, no nos santifica, no es palabra que Dios nos dio. Toda palabra está inspirada en el Dios santo, en el Dios verdadero, de tal manera que aún la misma palabra dice que la palabra es santa y la ley es pura. Que Dios bendiga esta mañana tu vida donde quiera que estés. Conságrate, apártate y vas a ver cómo te va a ir. Derriba esos altares, derriba esas estatuas, derriba todo ídolo, échalo abajo, quítalo de tu vida. Borra esos nombres en tu boca y adora al Dios vivo, que créeme que la consagración prospera. Y no estoy hablando, que te estoy induciendo a que busques a Dios, te consagres a Dios para que te vaya bien, hermano. No, sino para que tengas cuidado de tu salvación y no intentes sobornar a Dios y quieras al final comprar con todo lo que tengas tu salvación, tu prosperidad, tu bendición, porque no lo vas a lograr. Los dioses de oros, el oro y el sol, las riquezas y las fortunas, y llegaron a creer que tenían poderes o una varita mágica en su boca, que todo lo que decían se cumplía. Muchas gracias por su tiempo. Ayúdenos a compartir, escríbase en la página, envíen la bendición, la palabra a todos aquellos que lo alcancen, hermano, y que esta mañana el bendito Dios, teniendo la oportunidad de adorar al Dios vivo, teniendo al Dios frente a nosotros, a ese Dios que hizo el cielo de la tierra, aquel Dios que es tan maravilloso, ¿cómo no adorarle, hermano? ¿Cómo no entregar nuestras vidas a Él? No hay Dios que se compare a nuestro bendito Señor santo y verdadero. Y todo aquel consagrado, aquel que dice que está consagrado a Dios, no debe de mezclar para nada ni su vida, ni la palabra, ni hacer semejante nada de Dios aquí en la tierra, que tenga imagen de aquí en la tierra. Muchas gracias por su tiempo. Que Dios me los bendiga, Dios me lo guarde, y que la bendición de Dios repose sobre usted. Vuélvase a Cristo, vuélvase a Dios, pídale perdón, reconcíliese con Él. Pídale, Padre, dile, perdóname, aquí estoy de nuevo, me estoy volviendo al camino. Si te saliste porque el dinero, las situaciones te alejaron de Dios, vuelve al camino y adora a ese Dios vivo. Dile, Padre, he venido a adorarte, he venido a ponerme a cuentas contigo, he entendido que lo mejor es estar contigo, como lo entendió el hijo pródigo, que de nada les sirvió las riquezas, y entendió que las riquezas solamente permanecen y son duraderas, hermano, cuando se vive en la consagración y en la casa del Padre. No hay nada que te lo quite, al contrario, se va a multiplicar, se va a multiplicar. Dios te guarde y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones y saludos a todos los hermanos que nos miraron en esta hermosa mañana. Bendiciones, querido hermano. Eche abajo toda idolatría.